Dios les bendiga. La misión continúa. La misión es siempre un caminar juntos. Estamos ya desde el sábado pasado 9 con la apertura y el domingo con la Santa Misa, Eucaristía, presidida por el Papa Francisco en los inicios del sínodo sobre la sinodalidad. Y estamos siempre en camino. Sínodo de la sinodalidad es la gran consulta que puede cambiar el futuro de la Iglesia Católica, no haciendo otra iglesia, sino la iglesia tal como la pensó Jesucristo, totalmente renovada para ser fiel a la misión recibida y a los destinatarios de la misión, que son los hombres llamados al reino de Dios. Unos 1.300 millones de católicos están llamados a expresarse, a hablar sobre el futuro de la iglesia en un proceso, en un camino que durará 3 años. Estamos ahora en el 2021, en octubre, y terminará en el 2023, en octubre, exactamente 2 años. Un proceso de consulta grande, más grande como jamás celebrado en la historia de la Iglesia. Vamos a quedarnos un momentito en silencio pensando en el significado de este gran sínodo en el que vamos a estar en camino. Cuando Jesús fue constituyendo su iglesia, al llamar a sus apóstoles, aquellos que le iban a ayudar, aquellos que después iban a continuar la misión, les dijo: sígueme, y los llamó para hacer un camino juntos, un camino sinodal, ya que precisamente la palabra sínodo significa caminar juntos. Cuando Jesús en el monte de la Ascensión, después de haber resucitado de entre los muertos y 40 días estar con sus apóstoles, complementando la formación, los envió y les dijo: vayan por todo el mundo, vayan, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, anuncien
el Evangelio y sígueme en la llamada inicial y en el dar la misión al decirles vayan, significa estar en camino. La pregunta que nos hacemos ahorita al inicio de este caminar juntos en el sínodo de la sinodalidad es que si estamos preparados para la gran aventura de este viaje o nos da miedo lo desconocido. Preferimos entonces refugiarnos en aquellas excusas de siempre. Es inútil. El mundo está mal. ¿Cómo cuesta? O lo simplón. Siempre lo hemos hecho así. Esto fue lo que el Papa Francisco, como pastor universal, planteó y cuestionó en el acto de apertura del pasado sábado 9. Francisco, nuestro Papa querido, en este momento quiere consolidar un compromiso muy claro en su ser pastor con las reformas y la renovación de la iglesia de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Repito, no será otra iglesia. Es la misma iglesia tal como Jesús la pensó, pero será una iglesia renovada para ser fiel a la misión recibida y a los destinatarios, los hombres. Una iglesia que hablará el lenguaje comprensible a los tiempos. Entonces, el Papa Francisco quiere consolidar un compromiso en estas reformas y renovación de la iglesia. Las decisiones, consultando a todo el pueblo cristiano que está ya participando, será al final reafirmada por el Papa Francisco en las decisiones finales. Pero habrá una consulta, repito, como nunca se ha hecho en la iglesia. Si hay éxito en todo esto, si somos fieles al Espíritu discerniendo, se habrá dado un paso muy importante. Entonces, preparémonos y no nos quedemos encerrados con nuestras propias certezas, con nuestras propias verdades, sino que debemos escucharnos los unos a los otros. Y eso es lo que el Papa Francisco nos ha dicho. Por eso la pregunta es, ¿estamos preparados para la aventura de este caminar? ¿O estamos acostumbrados a seguir haciendo siempre lo mismo? Francisco, nuestro Papa, quiere que en los próximos, más bien dicho, 2 años, la gran mayoría de los 1.300 millones que se declaran católicos en el mundo sean escuchados sobre el futuro de la iglesia en estos tiempos. Y para esto el Papa cuenta con los impulsos, digámoslo de esta manera, de las comunidades locales en una primera fase, las parroquias,
en asambleas, después la diócesis, después los países en la siguiente etapa y finalmente el sínodo de los obispos, en la cual participarán representantes de todas las iglesias y de todas las vocaciones, sacerdotes, religiosos, laicos, jóvenes y lo que es toda la iglesia en este sínodo previsto para el 2023 en el Vaticano. Los asuntos que han salido a luz más recientemente, como una mayor participación femenina en la toma de decisiones de la iglesia y una mayor aceptación de los grupos aún marginados, serán sin duda alguna algunos de los temas que aparecerán en este caminar de consulta pública. Repito, el más grande jamás celebrado en la historia del catolicismo. Además, estemos preparados para las reformas que el Espíritu Santo va a suscitar en estos tiempos. El próximo sínodo tendrá como tema la propia sinodalidad, el ir caminando juntos, el modo de ser y el modo de actuar en la iglesia. Y esto se inspira ¿en qué? En la práctica, en el modo de vivir de los primeros cristianos, que eran una minoría, pero esas decisiones siempre fueron tomadas en cuenta. Es decir, la iglesia actuó colegialmente. Entonces, vamos a tener este caminar juntos que nos hará mucho bien y será escuchada la voz del pueblo y la iglesia está dispuesta a escuchar a todos los católicos que quieran expresarse en los próximos 2 años. No significa que se va a ir de casa en casa, sino que en las parroquias, en las diócesis, en los grupos y finalmente toda la iglesia compartirá lo preguntado. Entonces, el Papa Francisco, como buen pastor, está demostrando una vez más y de modo claro, sin lugar a dudas, de modo contundente, que cree en una iglesia que escucha los deseos, las inquietudes de los cristianos de todo el mundo. Entonces, no se va a limitar todo este asunto a unas conferencias dirigidas por religiosos dentro de las paredes de la Ciudad del Vaticano. Esto es algo radical, es decir, algo que va hasta la raíz. Es el mayor sínodo, la mayor experiencia de sinodalidad que se haya hecho jamás en la iglesia. Esto comenta Felipe Domínguez, doctor de la Pontificia Universidad Gregoriana. Nos dice que la propuesta es amplia y pretende que todos los fieles bautizados tengan la posibilidad en alguna parte del proceso de ser consultados. Y nunca en la historia de la iglesia ha habido un intento de consultar a todos los católicos del mundo.
Repito, nadie va a ir de puerta en puerta a hablar con todos, pero las reuniones y las asambleas se realizarán en parroquias y grupos y se entregarán cuestionarios. La idea es que todos nos sintamos motivados a participar. Estemos pues listos y preparados. Vamos a estar compartiendo siempre con ustedes algunas píldoras de este caminar juntos. Y repito, la palabra sínodo proviene de la unión de dos términos griegos: sínodos, reunión o concilio, y odos, camino. En la práctica, ¿qué es caminar juntos? Les recuerdo que nosotros en la diócesis de Zacapa tuvimos 3 años preparándonos a un sínodo diocesano que por distintas razones no fue realizado. Así que no estamos muy lejos de lo que todo esto significa. Nos vamos a quedar un silencio en oración profunda. Agradezcamos al Señor la oportunidad que nos está dando de vivir estos nuevos tiempos bajo la acción del Espíritu Santo. Dios les bendiga.